Trastornos de la atención. La atención es una función cognitiva que permite enfocar de manera activa o pasiva, voluntaria o involuntaria, el interés y la conciencia de un individuo hacia un estímulo o acontecimiento, interno o externo. Es una función neurocognitiva que precede a la percepción y a la acción del individuo, operando una selección entre todos los estímulos perceptivos presentes en un momento concreto, es decir, que opera filtrando las señales sensoriales durante la vigilia, provenientes del exterior e interior del organismo, y dirigiendo el interés de la persona, de manera selectiva o a través de un ulterior esfuerzo de concentración, hacia una fuente particular de estimulación. La atención está estrictamente relacionada con tres funciones de base de la mente: la conciencia, la vigilia y las emociones. Los trastornos de la atención se encuentran entre los síntomas de diferentes trastornos psicopatológicos, tanto orgánicos como funcionales, pero pueden encontrarse también en personas normales, especialmente en condiciones de estrés, intensa emotividad o cansancio. Las alteraciones en el grado o la intensidad de la atención es la hipoprosexia, que es la disminución de la capacidad de atención, y la hiperprosexia, que es la hiperactividad de la atención. Hey, où c'est qu'on vit à cette heure? Saint-Hubert, proche de la 116. Je vais te renligner solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le billet d'école normale. Hey, là, Steve, ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mess est pogné en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Assis-toi là, ferme ta gueule. Bonjour, Diane. Shut up. Si t'as ton gars à temps plein puis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics tes claques puis sayonara, Magadal. Calme-moi, là. On va peut-être un team, nous deux. Prends soin de toi, on va protéger. Ben, merci, Tyler. Hey, ça a l'air de rien de même, mais on est après repogner le beat, puis pas à peu près. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile, ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, toi, de là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Este trabajo estará articulado con la película Mommy, la cual habla sobre la relación de una madre viuda llamada Die y su hijo Steve, que es un chico adolescente, quien sufre de déficit atencional con hiperactividad. Entre los principales comportamientos de Steve se destaca su actividad violenta, la cual relacionamos con hiperprosexia y al mismo tiempo con hipoprosexia, ya que presenta problemas académicos. Se evidencia cómo este trastorno no solo afecta a la persona que lo presenta, sino también a quienes lo rodean. Steve, un chico violento, lo cual no significa que sea un individuo disfuncional, solo son sintomatologías del trastorno. Reconocido oficialmente en 1994, el TDAH es una alteración neuropsicológica que suele hacerse evidente antes de los 8 años de edad. Se caracteriza por síntomas intensos y persistentes de distracción y exceso de energía física, que se manifiesta en impulsividad y a menudo en hiperactividad. Aunque el TDAH no afecta a la inteligencia, los síntomas interfieren seriamente con el aprendizaje y constituyen una grave amenaza a la autoestima de los afectados y a su convivencia en el entorno familiar, escolar y social. Durante la adolescencia tienen más altas posibilidades de sufrir depresión, adicciones. Desafortunadamente, en demasiados casos, ni las víctimas, ni sus familiares, ni sus educadores, ni los profesionales de salud reconocen el problema. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según el DSM-4, se define como un determinado grado de déficit de atención y hiperactividad e impulsividad que resulta desadaptativo en relación con el nivel de desarrollo del niño. Es un trastorno prevalente que afecta predominantemente a niños y adolescentes, pero que también puede prolongarse a la vida adulta con graves repercusiones en todos los grupos etéreos. Está asociado a discapacidad en diversas áreas del desarrollo, afectando el desempeño académico laboral,
el funcionamiento y adaptación social y a dificultades emocionales. Por otro lado, el TDAH presenta una alta comorbilidad con desórdenes disruptivos de conducta, trastornos de ansiedad, desórdenes del ánimo y problemas de aprendizaje. Y hacia la adolescencia y adultez se asocia con uso de sustancias, comportamiento antisocial y accidentes de tránsito. Desde 1995 fue clasificada como trastorno por déficit de atención con hiperactividad con 3 subgrupos. 1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Predomina el déficit de atención. Los individuos con este tipo de TDAH se distraen con facilidad, pero no tienen problema con la impulsividad o la hiperactividad. Estos sujetos pasan muchas veces inadvertidos, pues parecen tímidos o un poco atentos, pero puede ser que tengan problemas de conducta importantes, ya que su inatención puede provocar otras dificultades. 2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con predominio de la hiperactividad e impulsividad. La hiperactividad que sienten las personas con este TDAH las lleva a estar en constante movimiento y tienen dificultad para controlar los impulsos, pero no tienen dificultades con la atención. Este caso se presenta frecuentemente entre niños, pues es notable en la escuela por su dificultad para mantenerse sentados en clase y para controlar su comportamiento. 3. Trastornos de déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado, es decir, cuando dos criterios se presentan juntos. Está asociado con agresividad, conducta desafiante, ansiedad y depresión. En este caso, los individuos presentan problemas significativos tanto de hiperactividad o de impulsividad o falta de atención combinados. Es mundialmente reconocido y no depende de factores culturales el constructo del TDAH. La clasificación del TDAH tanto del Manual Diagnóstico y Estadístico número 4 como del CIE 5 es similar. Las manifestaciones clínicas cambian a lo largo del ciclo vital y es necesario contar con una visión longitudinal y transversal de las manifestaciones para entender la evolución del TDAH en cada persona. Clínicamente se reconoce por separado o en subgrupos de sujetos con TDAH inatento. Es necesaria mayor investigación antes de incluirlo como una categoría independiente. La comorbilidad del TDAH con otros padecimientos psiquiátricos es más la regla que la excepción. Se presenta con trastornos del aprendizaje y comorbilidades con padecimientos externalizados e internalizados. Impacto psicosocial. El impacto psicosocial del TDAH se refiere a aquellos rasgos asociados al trastorno y al nivel de funcionamiento del individuo en la vida escolar, familiar y con los pares, de la presencia de otros problemas que coexisten con el TDAH. Además de los síntomas principales, los niños y adultos con TDAH suelen mostrar baja tolerancia a la frustración, crisis explosivas, actitudes mandonas, obstinadas y demandantes. Cambios. El impacto psicosocial del TDAH se refiere a aquellos rasgos asociados al trastorno y al nivel de funcionamiento del individuo en la vida escolar, familiar y con los pares. Además de los síntomas principales, los niños y adultos con TDAH suelen mostrar baja tolerancia con la frustración, crisis explosivas, actitudes mandonas, obstinadas y demandantes, cambios emocionales bruscos, pobre autoestima y rechazo de lo que los rodea. Se les considera flojos, irresponsables y culpables de conductas que no están bajo su control. Los niños hiperactivos obtienen calificaciones más bajas, reprueban más y sufren más problemas de aprendizaje que sus compañeros de inteligencia similar, sobre todo cuando no reciben los apoyos oportunos. Los problemas con el funcionamiento de los pacientes con TDAH se manifiestan en forma diversa en cada etapa de su vida. Se ha visto que a los niños con etapa preescolar se les da más órdenes y se les critica y castiga más que a sus pares. Estos niños tienden a ser más agresivos, destructivos y dominantes. Cuando se emplean castigos duros y críticas constantes sin promover el trato positivo, estos niños tienden a ser más agresivos, destructivos y dominantes. Cuando se emplean castigos duros y críticas constantes sin promover el trato positivo, estos niños pueden empeorar su comportamiento y desarrollar más problemas. En la etapa escolar, debido a su dificultad por mantener la atención, presentan problemas de aprendizaje y bajo rendimiento a pesar de contar con inteligencia normal. Esto se complica cuando por su hiperactividad e impulsividad trastornan el ambiente del salón de clases, lo cual irrita a los maestros y compañeros. Todo esto puede generar suspensiones, expulsiones y deserción escolar. Como consecuencia, baja su autoestima.
autoestima y sufre la relación entre padres e hijos. En la adolescencia, además de los problemas en la escuela, pueden ocurrir otros relacionados con la impulsividad y la búsqueda de satisfacciones inmediatas. Por esto tienden a desarrollar una vida sexual precoz con riesgo de embarazo y enfermedades, a experimentar con drogas y a exponerte a experiencias que ponen en riesgo su vida, y a presenciar conductas autoagresivas cuando se sienten frustrados. Los adultos con TDAH tienden a ser menos estables en sus relaciones interpersonales, lo cual propicia cambios de pareja y de trabajo. Accidentes de tránsito son más frecuentes en la población general. Esto también afecta la dinámica familiar y tiene repercusión en la crianza de los hijos. A veces, hay más de un miembro en la familia con TDAH, lo cual puede aumentar las complicaciones. La presencia de un progenitor sano es un factor de protección para los hijos. En la crianza de los niños con TDAH, los progenitores tienen que hacer un esfuerzo extra para controlar su enojo y no aplicar castigos excesivos ni maltratos. En las mujeres, este trastorno puede pasar desapercibido y recibir menor atención. Signos y síntomas del TDAH. El TDAH no es un trastorno fácil de diagnosticar, por lo que el diagnóstico únicamente debe ser realizado por un profesional sanitario cualificado, pediatra, psiquiatra, neuropediatra o neurólogo, con experiencia en el diagnóstico. El TDAH se puede llegar a alterar por distintas variables alteracionales, cognitivas y otras conductuales, llamada comorbilidad. Esto se la denomina así por la presencia de uno o más trastornos, como la acumulación o adicción del mismo en un solo elemento. Esto se debe explorar de manera metódica y ordenada. Lo comórbido de este trastorno del TDAH es que puede enmascarar problemas afectivos bipolares, trastornos de aprendizaje y hasta de personalidad. Signos de falta de atención son los siguientes: distraído, desorganizado, no puede seguir instrucciones, por lo general olvida las cosas, elude actividades que requieren trabajo mental, pierde cosas personales y pasa imaginado y no se concentra. Los signos de la hiperactividad son: casi siempre está en movimiento y no puede controlarse. Charla demasiado, es bastante difícil que participe en actividades tranquilas y se mueve de un lado a otro. Los signos de la impulsividad son los siguientes: responde antes de que termine la pregunta, no piensan antes de hablar, es impaciente al esperar su turno, interrumpe a cada rato, no mira antes de cruzar la calle y no tiene paciencia. Los síntomas del TDAH. El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico, de manera por lo que este presenta diversos síntomas en la hiperactividad y la atención. Esto conlleva a una alteración importante en áreas como educativas, familiares y recreativas. Lo que más se caracteriza en los síntomas del TDAH puede llegar a ser heterogéneo de una persona a otra, y lo más común que se ve en este tipo de personas es la manifestación alta de actividad motora al realizar las distintas actividades, mejor conocidas como hiperactividad. Esto es evidente principalmente en la toma de decisiones y otras funciones ejecutivas con alto nivel de impulsividad. Se determina esto en base a varias de las siguientes conductas. Frecuentemente agitado, no puede quedarse quieto o sentado, agitado y activo en momentos inadecuados, no puede realizar las distintas actividades de manera tranquila, no puede controlar el momento de hablar e interrumpe de manera reiterada. En el enfoque psicológico, tiene como objetivo ayudar a los individuos a manejar sus síntomas. De esta manera, la intervención psicológica que se realiza en el paciente cumple con los requerimientos que se especifican dentro de sus condiciones y necesidades. Por ello, el tratamiento comprende un plan personalizado. Cabe destacar que, dentro de la práctica clínica existen dos terapias. Terapia conductual. Observa la conducta e identifica los factores que hacen que la conducta sea inapropiada. Se establecen las conductas que se desea cambiar y se instituyen unos objetivos. A partir de ahí, para organizar un plan para ir cambiando el comportamiento que se quiere excluir. Terapia cognitiva. Comprende procesos como la atención, el aprendizaje, la toma de decisiones, la memoria y la terapia cognitiva. En este caso, se pretende identificar los procesos que están causando problemas y el objetivo es cambiarlos por otros más apropiados. Se considera que el TDAH no tiene una causa única, sino que se da por una serie de factores biológicos y psicosociales que interactúan entre sí.
Por un lado, una producción irregular en dos neurotransmisores, como son dopamina y noradrenalina, y por el otro, la predisposición genética, que se traduce en el riesgo del 57% de que el niño presente este trastorno si uno de los dos padres también lo tiene. En este sentido, investigadores acerca del origen del TDAH, realizadas en las últimas 2 décadas, han hecho grandes progresos en la comprensión de las funciones del córtex prefrontal, en su implicación en los procesos de inhibición y autocontrol a través de las llamadas funciones ejecutivas, y por tanto su implicación en los procesos neuropsicológicos alterados subyacentes al TDAH. Uno de los tratamientos neuropsicológicos es el entrenamiento neurocognitivo, el cual desarrolla y refuerza el trabajo de las funciones ejecutivas, atención, memoria, percepción, razonamiento, planificación, organización, favoreciendo un mejor rendimiento de las funciones cognitivas y una mayor eficacia en la resolución de tareas. El objetivo de este programa es desarrollar habilidades neurocognitivas en el plano personal, escolar, familiar y social que conduzcan al inicio, consecución, mantenimiento de los objetivos, tanto académicos como personales. Algunos de los instrumentos para evaluar el TDAH es el test de atención D2, el cual ofrece una medida concisa de la velocidad de procesamiento, la atención selectiva y la concentración mental, mediante una tarea consistente en realizar la búsqueda selectiva de estímulos relevantes. El EDAH, evaluación del trastorno para el déficit de atención e hiperactividad, la cual evalúa la hiperactividad, déficit de atención, impulsividad y trastornos de la conducta que influyen muy negativamente en el desarrollo escolar del niño. El test de desórdenes de atención e hiperactividad, el cual se aplica de los 3 a los 23 años. Es un instrumento muy efectivo para la identificación y evaluación de desórdenes de atención. Está basado en el criterio diagnóstico del DSM-4.